mesa del debate el tema de la propuesta del referéndum, de 3 temáticas concretas que ha hecho el presidente de la República del Estado plurinacional. En esta circunstancia, nosotras vamos a tratar de discutir sobre este tema, focalizando esta problemática en este Instituto de la Democracia Participativa, a efecto con 4 personas importantes a las cuales agradecemos su presencia. Como ustedes saben, las democracias representativas han sido interpeladas, pero a lo largo de la historia han existido institutos de participación directa en la cual las decisiones no son intermediadas por quienes nos representan de una manera delegada. Entonces, tenemos ahí al referéndum como un tipo de consulta popular por la cual la gente se pronuncia al respecto de distintas temáticas. Eh, por otro lado, yo quisiera señalar que en el caso de Bolivia no es ninguna novedad que se haya incorporado esto en nuestra Carta Magna. Ya tenemos un antecedente de un primer referéndum en 1931. En ese sentido, la primera pregunta, y esta va dirigida directamente a Chunca Gutiérrez. Concretamente, que en unos 5 minutos nos diga qué lugar ocupa en nuestro sistema jurídico y político el referéndum como instituto de la democracia participativa. Adelante, Chunca. Muchas gracias, Erika. Mientras los escuchaba a todos ustedes, yo había pensado antes en otras cosas, pero poco a poco voy cambiando mi opinión. La gran pregunta es, ¿el referéndum es un instituto de la democracia que la consolida, la amplía, la repone frente a gobiernos y regímenes autoritarios? Mi primera respuesta era sí, pero haciendo una revisión de algunos datos históricos, no se olviden que los primeros referéndums, sobre todo en Latinoamérica, han sido dados en gobiernos de facto, en gobiernos dictatoriales, en gobiernos democráticos. Vale decir, es un mecanismo al que han recurrido varios sistemas de gobierno dictatoriales, democráticos y demás. Eh, por ejemplo, en Latinoamérica, desde 1900 hasta el 2009, han habido cerca de 150 referendos en 13 países. Como decían ustedes en la previa, México no tiene este tipo de democracia directa, pero otros sí, una mayoría. Colombia abunda en esta forma de participación ciudadana, el Ecuador, miren en su momento Pinochet en Chile. Vale decir de que estamos frente a un procedimiento que podía ser en un primer momento interpretado como una forma de democracia directa y de ampliación de la democracia, pero son mecanismos o es un mecanismo que ha sido utilizado por diferentes regímenes. Encontraba un dato en un artículo muy interesante. Por ejemplo, Napoleón III en 1870 hace su referéndum. Adolfo Hitler creo que 4 o 5 veces. Francisco Franco 2 veces. Bien, dictadores, pero a plenitud. Entonces, a partir de ello, en Bolivia se establece el referéndum primero como una práctica novedosa en 1930 con el presidente Blanco, un gobierno de facto. Posteriormente damos un brinco, no recuerdo algún otro, corríjame si estoy equivocado, el 2016, el famoso 21F del 2016, y finalmente encontramos estas otras decisiones últimas que se dan en Bolivia y la última petición del presidente Arce Catacora de efectuar un referéndum junto a las elecciones judiciales. Entonces, el referéndum puede ser utilizado de diferentes maneras, de diferentes formas, en diferentes espacios, dependiendo de la correlación de fuerzas que se generen en el país. Nosotros el referéndum lo tenemos constitucionalizado como una forma de referéndum, perdón, como una forma de democracia directa y participativa en el artículo 11, si no me equivoco, de la Constitución Política del Estado, pero la ley electoral establece una suerte de previsiones respecto a los límites que se puedan dar respecto a su ejecución. Con la última petición que efectúa el presidente Arce Catacora, surgió nuevamente esta duda si el referéndum es propiamente un mecanismo de ampliación, de consolidación, de articulación, de afincamiento de la democracia, o si por el contrario es un Tonito, mecanismo y una Tonito, te forma estamos en el que esperando la ahí, Marcos correlación de Escudero. fuerzas
está de acuerdo. sometida a una suerte de Ok. vicisitudes y que puede servir en un determinado momento para bien y en algún otro determinado momento para mal. Repito, está constitucionalizada la figura del referéndum, pero tiene estas aristas y estas dificultades de orden político que señalo de manera telegráfica para luego seguir cuando se abre el debate. Muy interesante todo lo que tú señalas y vale la pena indicar que sí, hubo algún otro referéndum antes del 21F, los referéndums del año 2000. En la Constitución del año 2004 ya se incorpora ese instituto y hay que recordar que se hace el referéndum del gas, el referéndum sobre las autonomías y como que la avalancha llega, ¿no? En ese sentido de que los referéndums empiezan a aparecer como algo inevitable en nuestro ordenamiento jurídico. Si tienes tú alguna, Chunca, algún otro antecedente, ¿qué dice la Constitución concretamente? Precisar un poco más sobre lo que dice la Constitución y las leyes al respecto, que te hayan llamado la atención y qué implicaciones estas tendrían. Como decía la Constitución Política del Estado, déjame revisar alguna información, El artículo señala 11. señala muy puntualmente que se incorpora de manera constitucional, inclusive desde antes, la figura del referéndum. En este caso, de manera muy puntual, señala que el referéndum es una forma de democracia directa y participativa, pero esa democracia directa y participativa que nos propone es de alguna manera regulada por la ley electoral. En su artículo, si no me equivoco, estoy tratando de encontrar acá, no sé si 16 ah, no, aquí está, sí, en el artículo 14. Y miren, dice, no se podrá someter a referéndum las siguientes temáticas: unidad e integridad del Estado plurinacional, impuestos, seguridad interna y externa, leyes orgánicas y leyes marco, vigencia de derechos humanos, sedes de los órganos y de las instituciones encargadas de las funciones de control, defensa de la sociedad y defensa del Estado, bases fundamentales del Estado, y miren qué interesante, competencias privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas establecidas en la Constitución Política de Estado para el nivel central y las entidades territoriales autónomas. Por ejemplo, en el tema de los hidrocarburos, no corresponde que se convoque a un referéndum, porque acá lo que estamos haciendo, o se está haciendo, perdón, es una transferencia de responsabilidades y capacidades del Ejecutivo a la ciudadanía. La ciudadanía no tiene por qué responder ni resolver estos problemas a través de un referéndum, porque además esta es una competencia que está en el artículo 298, puntual y específica el tratamiento del tema hidrocarburífero para el gobierno central. Vale decir que el gobierno tiene que expresar cuáles son las salidas y las propuestas en el manejo de la cosa pública. Imagínense que tendríamos que hacer consultas de todo tipo y que yo creo que en el fondo lo que hacen no solamente es distraer, sino más bien desprestigiar la figura del referéndum y manipular el concepto de democracia, donde se acomoda esta figura de democracia directa a las pretensiones muy sectoriales, a los conflictos, en este caso que se dan entre las fracciones del MAS, distraer a la ciudadanía y no resolver los problemas de tal manera que se encuentre un chivo expiatorio en la responsabilidad de semejantes decisiones. Bueno, Personalmente yo creo que no va a pasar nada, pero hay una transferencia de esas responsabilidades y vamos a escuchar una retórica próximamente en ese sentido. tomamos nota de tus criterios y de tu aporte, Chunca.